Excepcionales. Es la palabra que describe al humano según algunas corrientes de pensamiento, diferentes hasta la médula, con dotes únicos como el lenguaje. Bueno, como la razón. No, la creación de herramientas. Bueno, muchas bases nitrogenadas, supongo. Algo de excepcional tenemos, creo, así como lo tienen otros animales. Patas cortas y musculosas cargan un robusto torso del que salen dos largos y peludos brazos. Animales de feo rostro y de mala fama, los chimpancés fueron nombrados en 1776 por Johann Friedrich Blumenbach, naturalista, antropólogo, médico y psicólogo alemán. Su nombre, del griego, Pan, dios griego de los campos y los bosques, y troglodites, que habita en las cavernas. Los chimpancés no suelen habitar en cavernas, sin embargo, algunos en la sabana se refugian en estas cuando hay temperaturas muy altas. Así es, hay chimpancés de sabana. A la cultura popular le gusta retratarlos como feroces bestias arrancacaras, jerárquicos seres sin alma, que por medio de la fuerza se abren camino y dominan a los débiles y debilitan a los fuertes. Pero los chimpancés son más que eso. Forman estrechos lazos sociales para sobrevivir a las duras condiciones de la selva. Se acicalan entre ellos, seleccionan herramientas, aman a sus crías y cazan en grupo. Y bueno, hasta medicina tienen. Si algo es verdad acerca de estos organismos, es su compleja forma de organización. Grupos grandes de hasta 150 individuos, jerarquizados y de complejas costumbres. Sin embargo, a pesar de lo numerosos que pueden llegar a ser, estos rara vez se encuentran todos juntos congregados en un mismo lugar. Suelen dividirse y pasar el rato en subgrupos, cuyo tamaño depende de la zona, además de que es cambiante. No siempre vas a tener a los tres mismos chimpancés caminando por ahí, a menos que se trate de una madre con sus crías. Pero bueno, mencioné que estos animales son jerárquicos. ¿Cómo puedes escalar en la pirámide social? ¿Invirtiendo en criptomonedas? ¿Ser frío y sin sentimientos? ¿Comprando Twitter? ¿Hacer un podcast? Pues para lograrlo tienen que construir una fuerte red de apoyo, en la que tienen que compartir comida, acicalar e incluso agredir a otros. Esto va a depender fuertemente de la personalidad del chimpancé. El ejemplo más conocido lo encontramos en Gombe, con los hermanos Frodo y Freud. Freud compartía la comida, acicalaba a sus aliados importantes y defendía a los débiles. Todo un hippie. Un día su propio hermano, Frodo, lo retó, lo derrotó y se quedó con su puesto, para después imponer en el reino de los chimpancés de Gombe un dominio tiránico basado en la agresión. Sea cual sea el estilo del macho alfa, siempre debe mantener una fuerte red de allegados, y ser cercano al alfa te da un mejor estatus, lo que se traduce en más y mejor comida y más oportunidades de reproducción. ¿Y las hembras? Pues también hay jerarquías en las hembras, y esta no la ganan con violencia como en algunos casos con los machos, sino que con la creación de una red de apoyo, así calando a otras, pasando tiempo con ellas, incluso compartiendo comida. A las crías de estas hembras se les hereda un buen estatus. En estado salvaje es normal que un macho requiera de la aceptación de los otros machos para estar en la cima. Sin embargo, en poblaciones en cautiverio, las reglas llegan a ser un poco diferentes. En su libro El mono que llevamos dentro, el primatólogo Franz de Waal recoge la anécdota de un grupo de hembras que influía fuertemente en las decisiones del macho de mayor jerarquía. ¿Y a qué se debe esto? Franz nos da la respuesta. En poblaciones salvajes, las hembras abandonan el grupo, llegada a la madurez sexual, lo que las hace ser nuevas en los grupos, además de que éstas se alejan a las horas de forrajeo y cuando tienen crías. No es así en cautiverio. La constante convivencia permite que las hembras formen coaliciones importantes dentro del patriarcado piramidal que algunos grupos forman. Las diferencias no solo se ven entre poblaciones cautivas y salvajes, sino que entre diferentes grupos de vida libre las encontramos. Ejemplo de esto es la famosa población de Gombe, que posee una particular forma de pescar hormigas y termitas. Introducen en el nido a la mitad de un palo de aproximadamente 60 centímetros de largo y las hormigas o termitas extraídas son empujadas hacia abajo, con la mano hacia la boca. Otro grupo de chimpancés, los del Tai National Park, introducen 10 centímetros de una rama de aproximadamente 25 centímetros de largo y retiran las hormigas con los labios. Este comportamiento, como otros, son los que conocemos como no universales. No todas las poblaciones de chimpancés lo presentan, lo que nos habla que es un resultado del aprendizaje y la herencia de la información, no de una habilidad instintiva que todos puedan llegar a tener. Entre estas dos formas de comer termitas, la más eficiente es la de Gombe. Puedes alimentarte de una mayor cantidad en menos movimientos y en menos tiempo, por si se te antoja comer hormigas o termitas, ya sabes. Hasta finales de la década pasada, la cultura se entendía como un proceso único de los humanos. Y bueno, de eso depende un poco de la definición que usemos
Por ejemplo, el filósofo e historiador Enrique Dussel define la cultura como un conjunto orgánico de comportamientos predeterminados por actitudes ante instrumentos de civilización, cuyo contenido teleológico está constituido por proyectos, valores y símbolos del grupo, es decir, por estilos de vida que se manifiestan en obras de cultura y transforman el ámbito físico-animal o cósmico de un mundo humano, un mundo cultural. Sin embargo, para el primatólogo Boesch, la cultura debe tener simplemente dos características para ser considerada como tal: ser un proceso de aprendizaje social y tener mecanismos para mantener la información durante diferentes generaciones. Ambas características son vistas en pan troglodites. Prueba de esto fueron las observaciones en diferentes poblaciones de Thai National Park, Costa de Marfil, donde la selección de mazos para abrir las semillas de Caula edulis variaba entre los diferentes grupos. Esta semilla se va ablandando a medida que la temporada avanza y se esperaba que los individuos seleccionaran piedras y troncos más pequeños a medida que la semilla fuera menos dura, pero los resultados fueron diferentes en las tres poblaciones. En el grupo del norte y del este redujeron su uso de piedras a medida que la temporada avanzaba. El grupo del sur usaba todo indistintamente. En el este, los mazos de madera iban aumentando de tamaño, y en el norte se seleccionaban los mazos más pequeños a medida que la temporada avanzaba. Estos pequeños cambios, a pesar de parecer irrelevantes, son bastante reveladores, ya que los chimpancés dedican tiempo en buscar los materiales con las características adecuadas. Durante mucho tiempo se pensó que los comportamientos complejos eran producidos por instinto, y sus variaciones eran resultado de las diferentes presiones ambientales o diferencias genéticas. Sin embargo, estas tres poblaciones se encuentran en una zona de mismas condiciones y similar disponibilidad de piedras y madera, además de tener flujo genético entre los tres grupos. Las habilidades motrices y de coordinación necesarias para abrir nueces se adquieren durante los primeros 4 años de vida, en los cuales el infante pasa la mayor parte de tiempo con su madre, observando e imitando. Las madres suelen ser muy tolerantes, lo que les permite replicar estos comportamientos en un exhaustivo prueba y error. Bueno, y además de ver a sus progenitoras, más o menos después de los 2 años también dedican tiempo a observar a otros miembros del grupo, en su mayoría a otras hembras adultas. Existen comportamientos que difieren entre grupos y no todos tienen el mismo significado para todos a pesar de ser la misma actividad. Ejemplo de esto es el cortar hojas con los dientes. Se observó por primera vez en la población de Mahale. Un chimpancé tomaba una hoja con sus dedos índice y pulgar y cortaba con sus incisivos sin comer nada de la hoja. Este comportamiento también fue visto en Thai National Park y Bosu. Lo que hace interesante esto son los diferentes usos que las diferentes poblaciones le dan. En Mahale parece estar asociado al cortejo de machos poco dominantes y visto en hembras jóvenes en estro. En Bosu, la actividad solo aparece en momentos de frustración o juego, y en Thai National Park rara vez aparece en estos momentos. Este comportamiento no parece tener una razón biológica, simplemente existe en diferentes poblaciones y tiene un diferente significado en todas estas. Si eres un chimpancé de bajo status rank, no quiere decir que estés condenado. Como vimos hace un momento, en Mahale, el cortar hojas está relacionado con el coqueteo, mientras que los machos dominantes en esta misma población hacen exhibiciones de fuerza, donde agitan árboles, arrastran ramas y gritan. En Thai National Park, los machos poco dominantes llaman la atención de las hembras, haciendo algunos golpeteos con los nudillos en árboles jóvenes. A estas diferencias, Bosch las nombra normas sociales. Uno de los mecanismos fundamentales para preservar la información entre generaciones. Son muy variados los comportamientos de los chimpancés en dependencia del grupo. Por ejemplo, en Gombe comen ectoparásitos aplastándolos a veces con hojas, mientras que en el Thai National Park simplemente los aplastan en su antebrazo. En la actualidad, la cultura, al menos definida bajo ciertos parámetros, es considerada presente en la mayoría de animales. En el caso de los chimpancés resulta bastante notorio una vez que se observan las diferentes poblaciones. Prueba clara de esto son los comportamientos únicos o no universales, como la pesca de algas, de termitas, el triturar alimento con piedras, los diferentes patrones para abrir nueces. La mayoría de estos comportamientos se encuentran en las zonas de mayor variabilidad ambiental, concluyen Callan y colaboradores en un estudio donde identificaron 31 diferentes comportamientos no universales observados a mayor distancia de su expansión geográfica en el Pleistoceno. Como ya mencioné, los chimpancés llegan a tener medicina, y la verdad es que diferentes animales consumen algunas partes de diferentes plantas para aprovechar los metabolitos secundarios que puedan proveerles mejoras en su estado de salud, por ejemplo. Se ha observado en chimpancés consumiendo partes de diferentes plantas también utilizadas en la etnomedicina. Por ejemplo, un macho de 17 años fue observado con baja energía, estornudos, tos y alto contenido de parásitos en las heces. Este individuo fue el único de su tropa en seleccionar frutos inmaduros de Ficus capensis, mientras que los demás seleccionaban frutos maduros. Costa de Marfil, los higos verdes de Ficus capensis son usados en la medicina veterinaria tradicional.
Otro caso es un chimpancé adulto que tenía una profunda lesión provocada por una pelea. La semana después de la lesión se le vio consumir tallos de Acanthus pubescens. Estos son usados en Burundi para infecciones en la piel, hojas de Ficus exasperatum, también usados para edemas y curar abscesos o úlceras, y también frutos verdes de Ficus capensis, como en el caso anterior. Y por último, una hembra de 6 años de edad, bastante joven, se observó con un problema digestivo, posiblemente provocado por parásitos. Ella fue la única de su grupo que se le vio consumiendo corteza de Albicia grandilobracheata. La corteza de esta especie es usada en Uganda y la República Democrática del Congo para tratar desórdenes digestivos y parásitos. En materia de comunicación, estos animales tienen un rango amplio de vocalizaciones. Algunos indican depredadores, otros indican pelea y otros indican incluso estados de ánimo. Pero también pueden comunicarse con gran efectividad a distancia. En el Tai National Park, un grupo de aproximadamente 80 individuos que se dividen en subgrupos estaban con sus actividades de forrajeo todos separados, y el líder, Brutus, daba indicaciones por medio de jadeos y golpes en los árboles. Estos sonidos podían dar indicaciones a los grupos que estaban lejos de él. De estas se lograron interpretar al menos 3 acciones. La primera, que era cambio de dirección; la segunda, que indicaba descanso, los descansos eran de aproximadamente 1 hora; y la tercera, que indicaba cambio de dirección con un descanso. Diferentes casos de respuesta hacia el final de la vida han sido observados por ejemplo en el Burgers Park, donde Frans de Waal vio como Orge, una hembra adulta, feneció. Al percatarse de esto, otra hembra dio un grito, a la que la siguió otra hembra. Posteriormente, todos guardaron silencio, un silencio que se describe como absoluto. Caso similar a la muerte de Luit, quien murió después de un ataque estratégico coordinado entre otros machos. Los demás integrantes del grupo guardaron silencio hasta la mañana siguiente. En otro caso, en los laboratorios de la New York University, terminó la vida de Pablo. Otros chimpancés lo acicalaron. Posteriormente, todos los chimpancés de la zona empezaron a golpear las paredes de metal de sus celdas mientras gritaban. Otro caso en una zona en cautiverio fue del Safari Park en el Reino Unido. Un viejo chimpancé perdió la vida y, como en el caso anterior, muchos de los individuos gritaban. Otros hicieron exhibiciones de violencia, mientras que otros acicalaban el cuerpo. En Gombe, un macho llamado Rix perdió la vida después de caer de un árbol. Otros chimpancés hicieron vocalizaciones relacionadas a la presencia de un depredador y otras vocalizaciones muy similares a las que hacen cuando ven a un macho agredir a una hembra. Algunos individuos mostraron rabia y comportamientos violentos, golpeando árboles y arrancando hierbas. Otros abrazaban entre sí y acicalaban el cuerpo. Algunos otros copulaban. Al final, 12 chimpancés rodearon el cuerpo y mantuvieron silencio durante más o menos 1 hora. En Mahale, tras una situación similar, los chimpancés subieron a los árboles y observaron, en su mayoría en silencio. Una hembra, Fanana, parecía no querer verlo, le daba la espalda y volteaba solo momentáneamente. Y en el Tai National Park, Tia, una hembra de 10 años, fue atacada por un leopardo. Algunos machos arrastraron violentamente lo que quedó de ella, mientras que las hembras y pocos machos vocalizaban y gritaban. Pero Brutus, un macho que no tenía relación alguna con ella, regresó el cuerpo a donde se hallaba originalmente. Posteriormente, el alfa, macho, Ulises y Brutus acicalaron el cuerpo durante 55 minutos. Ni macho ni Ulises fueron vistos acicalándola mientras estaba viva. El grupo estuvo allí durante 6 horas. En Tai, la cría de Biyu, llamada Bambú, se cayó y bueno, ella abrazó a su cría mientras Kendo, el alfa de ese momento, la protegía. Kendo, Brutus, Flitz y Macho esperaron a Biyu hasta que pudo dejar a su hijo y seguir adelante. Los chimpancés no reaccionan igual ante los heridos que ante los que perdieron la vida. De hecho, parecen mostrar respeto por aquellos que mueren. Bueno, exceptuando a los que reaccionan de forma violenta y llegan a arrastrar. Pero bueno, los chimpancés en los nacimientos también se observan comportamientos muy similares. De Waal describe cómo en el Yerkes Regional Primate Research Center, un grupo de chimpancés se juntaron a ver el nacimiento de la cría de Mai. Después del nacimiento, Atlanta, la mejor amiga, gritó y abrazó a algunos chimpancés que lo rodeaban, y uno de ellos también compartió la euforia gritando. El comportamiento de los nacimientos son poco registrados en estado salvaje porque las hembras suelen alejarse un poco del grupo. No sé si sabían, pero los chimpancés tienen tasas de infanticidio algo altas. Entonces, como madre, mejor mantenerte un poco lejos en algunos momentos. Aquí termina la primera parte de Excepcionalismo Chimpancé. Suscríbanse y denle like. Goodbye.